En plena recta final electoral, cuando cualquier cifra puede inclinar la balanza política, una firma encuestadora decidió hacer algo que casi nadie se atreve a hacer: proyectar quiénes sí entran y quiénes se quedan por fuera del Senado. Guarumo Ecoanalítica lanzó una proyección basada en la cifra repartidora, en la participación estimada del 49,5% del censo electoral y en los datos históricos de la registraduría. No fue una simple encuesta de intención de voto. Fue más allá. Puso números a las curules. Y ahí está el punto que encendió la polémica. Según esa proyección, Salvación Nacional no alcanzaría el umbral. Con cerca de 480,000 votos proyectados, no lograría entrar al Senado. Es decir, quedaría por fuera de la repartición de curules. Darcy lo calificó como una decisión súper arriesgada. Porque este tipo de ejercicios, aunque se presentan con respaldo estadístico, históricamente han generado controversia y cuestionamientos cuando los resultados reales no coinciden con las proyecciones. Además, el impacto político es inmediato. Cuando una encuesta proyecta que un partido no pasa el umbral, eso puede influir en votantes indecisos, que prefieren no perder su voto en listas que supuestamente no tienen opción. La pregunta que queda en el aire es poderosa. ¿Es una fotografía técnica de la realidad o una proyección que puede terminar moldeando esa misma realidad? Ayer tuvimos el debate de las cabezas de lista al Senado. Tenemos unos reportes con nuestro editor político Daniel Jerez sobre cada uno de los temas que vamos a ir poniendo. Fue muy interesante el trabajo con City TV, con el canal RCN de la FM. Y eso se hizo con fundamento en una encuesta de Guarumo para El Tiempo que se había publicado el 25 de enero. Ayer la misma Guarumo tomó una decisión súper arriesgada, porque genera muchas preguntas y porque en el pasado ese tipo de ejercicios casi que invariablemente han resultado mal. Y sin embargo, Guarumo decidió lanzarse con una proyección de listas de Senado. Doña Darcy Quinn, ¿qué dice? Sí. Bueno, básicamente Guarumo Ecoanalítica, sí, usted lo ha dicho, se atrevió a hacer esta proyección basado en la cifra repartidora, basado en las cifras de la registraduría, basado en las elecciones y la participación del 2022. Ellos en una proyección optimista, es decir, que participe el 49,5% del censo electoral, la cifra repartidora, ellos hacen, digamos, los siguientes cálculos y proyectan lo siguiente. El pacto histórico sería el partido con el mayor número de curules, tendría 20, seguido por el Centro Democrático 17. Según esto no quedaría el expresidente Uribe, porque él está en el número 25 en una lista cerrada. El Partido Conservador tendría 15 curules en el Senado, el Partido Liberal 15, la Alianza Verde 9, Cambio Radical con coalición con Alma 8, el Partido de la U 7, el Nuevo Liberalismo con Mira 6 y el Frente Amplio Unitario 3. No pasarían el umbral, según proyecta Guarumo Ecoanalítica, Salvación Nacional, porque según ellos alcanzaría solamente 480,000 votos y según la cifra repartidora esto no le alcanzaría para el umbral. Creemos que es el partido de Federico Gutiérrez con 300,000 votos más o menos. Fuerza Ciudadana 180,000, tampoco lo pasaría. Según ellos, Oxígeno Verde 140,000, tampoco lo pasaría. Patriotas con 110,000 tampoco, con Todo por Colombia 90,000 y Colombia Próspera 80,000. En total, estos sumarían 1.380.000 votos en estos partidos que no pasarían el umbral y según Ecoanalítica, Guarumo Ecoanalítica, pues estos son 1.380.000 votos que se perderían. Cuando se lanzó la proyección que decía que Salvación Nacional no pasaría el umbral, muchos la dieron por definitiva. Pero hay un elemento que cambia completamente la ecuación: el liderazgo de Abelardo de la Espriella. Si el llamado Tigre está punteando las encuestas en favorabilidad y reconocimiento, es lógico pensar que ese respaldo no se queda en el aire. En política, el arrastre importa, y cuando un candidato tiene alta recordación y capacidad de movilización, esa fuerza se traduce en votos reales para su lista. Las proyecciones estadísticas parten de supuestos: participación promedio, comportamiento histórico y distribución tradicional del voto. Pero lo que estamos viendo no es una elección tradicional,
Es una campaña donde una figura concentra atención, redes, estructura y narrativa. Si Abelardo está jalando opinión y voto duro, la pregunta no es si Salvación Nacional pasa el umbral. La verdadera pregunta es, ¿cuántas curules podría alcanzar si esa energía se convierte en maquinaria electoral el día de elecciones? Porque cuando hay liderazgo fuerte, el voto no se dispersa, se concentra. Y cuando se concentra, rompe pronósticos. El 8 de marzo no se definirá solo con cálculos matemáticos, se definirá con movilización real. Y ahí es donde la historia puede ser distinta a la proyección. Usted lo dice, esto es muy polémico, por supuesto, esto no le cae muy bien a los partidos, pero ellos defienden esta proyección y dicen que está totalmente basado en cifras estadísticas, en lo que pasó y en lo que podría pasar y en lo que le dicen las encuestas que podría pasar este próximo 9 de marzo. Los partidos... Pero sabe que a mí no me sorprende, don Juan, yo en mis cuentas, muchas de mis cuentas también me daban eso, que hay muchos de esos partidos que simplemente no van a alcanzar el umbral, porque son muchos, porque son muchas listas y porque los tradicionales y la maquinaria, pues eso a la hora del Congreso sí pesa. Sí, sin duda, pero muy arriesgado, porque eso siempre lo visten, tal como usted lo ha dicho, Darcy, y la primicia es grande porque aquí está lo que esa proyección dice. Pero esas proyecciones suelen vestir con ropaje científico lo que al final son juicios de valor de quienes hacen la proyección. Para no mencionar aquí la historia de casas encuestadoras que han terminado pidiendo excusas a la gente por pronósticos, como decía un vicepresidente, que resultaron chimbos. Arriesgadísimo de Guarumo, que está construyendo un nombre, mandarse con una proyección de esta naturaleza, porque esas variables de la proyección al final inevitablemente terminan generando preguntas políticas. Abelardo de la Espriella va de segundo en todas las encuestas y hay una lista insignia de Abelardo de la Espriella. Entonces algunos dicen, la lista de Abelardo de la Espriella no va a ser el umbral. Es decir, Roy logra jalar una lista y Abelardo de la Espriella no logra jalar una lista, y Abelardo de la Espriella multiplica por 15 veces la favorabilidad de Roy Barreras. Entonces le preguntan a Guarumo, oiga señor, entonces, ¿cómo es que unos jalan una lista y otros no jalan la lista? Dirán, no, pero es que en la lista de Roy va la esposa de Musa Besaile. Y como esa maquinaria de Córdoba es tan potente, entonces ellos la contabilizaron. Lo digo simplemente recogiendo el debate que esto ha generado y por eso es tan interesante su secreto. Claro, históricamente así ha sido, don Juan. Usted y yo lo hemos visto en una y otra elección. Por ejemplo, en unas iba muy bien, por ejemplo, Sergio Fajardo y su lista, acuérdese, no alcanzó el umbral en elecciones pasadas, estando él como segundo en las encuestas, no ahorita, pero en elecciones pasadas. Y eso es lo que sucede. Y esas listas, por eso son tan arriesgadas, porque cuando usted se pone a apoyar una lista sin la maquinaria y sin todo el tema y sin tener la garantía de que la saca adelante, al final y al otro día lo cuentan dentro de los perdedores. Así de simple. Así es. Pero ¿sabe lo que es interesante de Guarumo? Que se convierte en documento de trabajo para las pollas de Senado que se van a hacer a partir de este momento. Cuando Guarumo lanzó esa proyección diciendo que Salvación Nacional no pasaría el umbral, el comentario cayó como baldado de agua fría. No fue una encuesta cualquiera. Fue una proyección de curules. Es decir, no solo midieron intención de voto, se atrevieron a decir quién entra y quién se queda viendo un chispero. Y ahí es donde empieza el problema, porque una cosa es medir clima electoral, y otra muy distinta es cantar sentencia antes de que el balón ruede. La política no es una fórmula matemática perfecta. Aquí no todo es promedio histórico ni cifra repartidora fría. Aquí pesa el arrastre, el momento, la calle, la indignación, la movilización. Decir que Salvación Nacional no pasa el umbral parte de un supuesto, que el voto se va a comportar como siempre. Pero esta elección no se está moviendo como siempre. Hay un factor que cambia el tablero completo. Abelardo de la Espriella. Si el Tigre está punteando en favorabilidad, si tiene reconocimiento nacional, si marca en redes, si convoca, si genera conversación, ¿de verdad alguien cree que esa fuerza no se traduce en votos para su lista? Eso no es ingenuidad, eso es desconocer cómo funciona el arrastre político. En Colombia ya lo hemos visto 1000 veces. Cuando una figura fuerte encabeza lista cerrada,
El voto se concentra, no se diluye, no se pierde, se alinea. Y cuando se alinea, rompe cálculos. Además, hay algo que muchos analistas de escritorio no quieren admitir. El voto emocional hoy pesa más que el voto tradicional. Hay gente mamada de lo mismo, gente que quiere mandar un mensaje claro, gente que está buscando liderazgo frontal. Y ese tipo de voto no siempre aparece bien medido en las proyecciones técnicas. Cuando una encuestadora se mete a proyectar curules, está asumiendo que puede anticipar comportamiento real con variables que no controlan la intensidad del momento político. Y eso es jugar con candela, porque estas proyecciones también influyen. Hay votantes que dicen, si no pasa el umbral, no voto por esa lista para no perder mi voto. Entonces, la proyección deja de ser fotografía y se convierte en narrativa. Y la narrativa puede torcer decisiones, pero también puede pasar lo contrario. Cuando la gente siente que están subestimando su opción política, se activa, se organiza, sale a votar con más ganas, y ahí es donde los cálculos se descuadran. Si Abelardo realmente está liderando intención y tiene estructura movilizando, lo lógico no es pensar en sobrevivir al umbral. Lo lógico es pensar en una cifra sólida, incluso superior a lo que muchos creen. Aquí no se trata de fe ciega. Se trata de coherencia política. Si hay liderazgo fuerte, hay arrastre. Si hay arrastre, hay votos. Y si hay votos concentrados, el umbral no es el techo. Es apenas el piso. Por eso, más que una predicción audaz, la proyección de que Salvación Nacional no entra, puede terminar siendo un tiro que salió por la culata. En política, el que se adelanta demasiado a cantar victoria, a veces termina pidiendo disculpas. Y si el 8 de marzo la realidad contradice el papel, más de uno va a tener que reconocer que, esta vez, sí metieron la pata.